La ciencia humana está diseñada desde sus comienzos con sistemas autolimitantes que no permiten el crecimiento más allá de ciertos aspectos y gamas de conciencia y pensamiento. Ejemplo de esto es su matemática que está basada en el número 10, y esto no permite el entendimiento de frecuencias energéticas base de todo lo que existe y de la energía universal y cómo funciona y cómo acceder a ella. Un planeta está vivo. Es un organismo complejo, con conciencia y movimiento. No es una roca inerte obedeciendo a factores puramente físicos o de la física, como se les dice, según la ciencia socialmente aceptada. Todos los planetas son seres con conciencia avanzada. Se puede conectar con ellos, se puede hablar con ellos, de una u otra forma. Como todo ser complejo con mucha conciencia, tiene sus propios patrones y funciones energéticas, que nutren sus sistemas internos, y también posee una naturaleza transdimensional, es decir, su existencia está presente en múltiples planos existenciales. Algunos de sus sistemas vitales son las corrientes de agua como los ríos y las corrientes marinas, pero también tiene otros sistemas internos, no solo de ríos subterráneos, sino también de otras sustancias como el magma y el petróleo. Este último es el que nos concierne a continuación. El petróleo, o crudo, como se les dice, no es una sustancia compuesta por sedimentos de origen orgánico acumulados por millones de años, es decir, sustancia fósil no renovable, como se les dice. Esa es otra más de las grandes mentiras que el Cabal le dice a la humanidad, con el fin de seguir explotándolos. No escasea y es autorrenovable por sus procesos internos del planeta. El petróleo sí es un hidrocarburo en la manera de que está constituido principalmente de átomos de hidrógeno y de carbono, pero no es de origen estrictamente orgánico. Es un mineral líquido que es producido por la Tierra por un proceso de transmutación química. Esto está basado en la acumulación progresiva de propiedades escalares magnéticas, es decir, que están presentes en varios planos existenciales simultáneamente en el medio base que es el agua de mar principalmente. El agua se autoioniza cuando es sometida a velocidades superiores a los 200 metros por segundo y cuando es sometida a presiones en exceso de 1100 bar o unidades de barómetro o 15.954 psi. Empieza a transmutar sus propiedades como agua al perder su composición de oxígeno y cambiarlo por átomos de carbono, presentes dentro de la corteza terrestre, que se adherirán al hidrógeno ionizado. El mismo movimiento, los vórtices electromagnéticos intraterrenos del magma y del mismo GOES negro proporcionan la base de flujo energético para la transmutación. El agua pierde su composición de hidrógeno-oxígeno al desechar su componente de oxígeno y al cambiarlo con el carbono, presente en todos los lados y en abundancia, combinándolo con el hidrógeno, formando nuevas moléculas transmutadas, lo que da lugar a hidrocarburo. Si el mismo proceso continúa aún más, se concentrará el hidrocarburo, tornándose negro, y los efectos de la transmutación escalar comenzarán a formar cristales de petróleo, y en su centro geométrico de ellos se comenzará a formar antimateria, dando lugar ahora a algo negro. Este proceso también involucra otros aspectos energéticos escalares transdimensionales que involucran la conciencia y que afectan el proceso, por lo que la ciencia humana no comprende ni acepta el proceso. Esos procesos escalares, una vez más, obedecen a la geometría sagrada toroidal. Sin embargo, también se puede describir de manera mucho más simple. El día en el que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos tendrá más progreso en una década que el que tuvo en todos los demás siglos de su existencia. Nikola Tesla. Usando palabras más sencillas, sucede este proceso. El agua está a gran presión en el fondo marino por la simple acumulación de su propio peso. Esta agua ahí no está contenida como en un recipiente hermético. El agua se filtra por su alta presión a través de todas las fisuras, grietas y separaciones entre las placas del subsuelo en el fondo del mar, especialmente en los puntos más profundos del océano, en donde hay separación de placas tectónicas mayores. El agua a presión entra entre las capas intraterrenas, llenando todo espacio disponible, muchas veces desplazando a presión otras sustancias presentes. La misma agua después funciona a manera de lubricante, facilitando el desplazamiento de las placas terrestres
tanto grandes como menores y pequeñas, puesto que éstas están siempre cambiando y moviéndose día a día. Al moverse las placas, éstas aplastan y desplazan el agua a través de las grilletas a gran presión y a gran velocidad, a efecto de jeringa. El agua está ahí sujeta a enorme presión, mucho más que en el fondo marino. Hablamos de presiones en exceso de 20.000 psi. A presiones así, su velocidad de movimiento es enorme, excediendo los 500 metros por segundo. A esta velocidad, y bajo esa presión, el agua pierde sus propiedades al básicamente entrar en ebullición, sin poder expandirse por la gigantesca presión. El hidrógeno del agua se separa del oxígeno, produciendo un enorme calor. El hidrógeno en exceso, liberado del oxígeno, se combina químicamente con el carbono, que es casi omnipresente y tiene como propiedad el adherirse a casi todo. Ya en esta forma separada se generan 2 veces más moléculas de hidrógeno que de oxígeno. La liberación de carbono y su fusión química con el hidrógeno se ve favorecida por las altas temperaturas y presiones presentes, formando hidrocarburos como el petróleo y también formando como productos secundarios gases como gas natural, metano y etano. Aquí la ciencia aceptada dice que el carbono es proporcionado por elementos orgánicos provenientes de la descomposición natural de seres vivos. Nombre: combustibles fósiles. Pero en estas cantidades y a estas profundidades, en exceso de los 10.000 metros de profundidad, eso carece totalmente de veracidad, puesto que el carbono se encuentra presente en grandes cantidades, en forma mineral, dentro de la corteza terrestre y de casi todos los planetas, siendo este su elemento más abundante. Lo que forma el petróleo es el agua, principalmente agua de mar, combinada con el carbono presente dentro de la corteza terrestre planetaria. Es inagotable. Un manto petrolífero, o cavidad conteniendo petróleo, se podrá vaciar temporalmente, solo para volver a ser rellenado nuevamente y de forma natural poco tiempo después. Al someterse el petróleo a aún más presión entre y debajo de las placas tectónicas, se concentrará más, tornándose de color negro y formando cristales de carbono que encapsulan moléculas de metales pesados, que también en parte son producto de la enorme presión y gran temperatura de estos lugares, formando lo que conocemos como GO negro. Estos cristales de carbono retienen la frecuencia del lugar en donde fueron creados y combinados con los metales pesados, tienen propiedades altamente magnéticas. El movimiento del petróleo concentrado, o GO negro, causado por el desplazamiento de las placas tectónicas, es canalizado por y a través de las fisuras en el subsuelo. Al tener propiedades altamente magnéticas y al estar presente en grandes cantidades, forman una dinámica magnética que se conoce como las líneas ley de un planeta. Bajo la presión enorme dentro, entre y debajo de las placas tectónicas, el agua ionizada transmutará en hidrocarburo o petróleo, se cristalizará por su alta concentración de carbono, formando otra clase de petróleo o de hidrocarburo, relacionado llamado GO negro, que en esencia es petróleo cristalizado líquido, con una alta cantidad de metales pesados, especialmente oro e iridio. En cuanto al tipo de oro, se encuentra presente en 2 formas, oro normal y oro monoatómico. Contenidas en el núcleo de cada cristal se encuentran partículas de antimateria. Esta antimateria proviene de la composición atómica y subatómica revertida de los metales pesados presentes en el GO negro, y es el resultado de la transmutación-manifestación energética impuesta desde otros planos existenciales. Entonces, el GO negro tiene una composición escalar, y el oro monoatómico también es antimateria desde el aspecto de su composición subatómica, al ser también el resultado de una transmutación transdimensional de naturaleza escalar. Es decir, es el resultado de la interacción y superposición electromagnética en base a fractales matemáticos y geometría sagrada, impuestos desde planos superiores hacia el plano existencial del 3D, con el uso de la mecánica energético-matemática toroidal descrita en mi artículo anterior, Mecánica de la manifestación. La naturaleza energética magnética de antimateria del GO negro también le confiere propiedades superconductoras a temperatura ambiente, y al ser contenido dentro de cristales de hidrocarburo, su interacción con la materia normal es muy limitada, pero aún presente, por lo que podríamos decir que la antimateria presente en él es en cierta medida estable. También las partículas de antimateria aún se encuentran en estado de transmutación transdimensional, por lo que no están del todo dentro de la dimensión del 3D de la Tierra.
Esto previene, en parte, que tengan reacciones extremas al interactuar con la materia normal. Es materia que podríamos decir que se encuentra en un estado semietérico, por lo que no hace enlaces químicos con otros elementos. Cabe recordar aquí que un material superconductor es aquel que no presenta resistencia ante el paso de una corriente eléctrica. En el caso del gu negro, los elementos de su composición química que le proporcionan esta característica son el oro, su antioro, oro monoatómico, y el alto contenido de iridio, especialmente en el gu negro negativo invasor. El gu negro tiene una gran carga magnética desproporcional al tamaño de sus partículas, porque proviene de la antimateria dentro de sus cristales y se suman las cargas magnéticas de todas las partículas entre sí al compartir electrones en forma escalar con una densidad muy elevada. Y su composición de cristales con metales pesados le permite acarrear una cantidad de información a manera de frecuencias como lo hacen todos los cristales fractales. Se encuentra a gran profundidad debajo de la Tierra, usualmente por debajo de las capas de petróleo normal, y por los mismos procesos de movimiento entre las placas tectónicas se mueven torrentes o ríos subterráneos de alta velocidad, a gran presión y de gran profundidad, con un promedio de 10 kilómetros o aún más abajo. Nótese aquí que es la misma profundidad en el que se han dado la mayoría de los movimientos telúricos de algunos años hacia acá y que han sido artificialmente desencadenados. Al tener un alto grado de propiedades magnéticas en rangos de alta energía escalar transdimensional, es decir, está presente en varios planos existenciales a la vez, el movimiento del gu negro en el subsuelo produce una dinámica magnética planetaria organizada a manera de fractales geométricos, al estar todo interconectado, por todo el globo terráqueo. Esta es la base y la razón de ser de las líneas ley de un planeta. El gu negro también contiene dentro de su composición química todos los elementos necesarios para formar la vida basada en carbono. Tiene dentro de sí, en sus cristales, una impregnación energética de la Tierra misma, su esencia y su frecuencia como ser vivo. Se puede considerar como la sangre del planeta al contener toda la información energética de este. Y todos los planetas tienen su propio gu negro, con una composición químico-energético-matemático única a cada uno de ellos, su identidad misma. Como he descrito arriba, el gu negro tiene dentro de su composición tanto elementos materiales como energías transdimensionales o provenientes de varios planos existenciales a la vez. Esto significa que interactúa con todo lo que toca a nivel escalar transdimensional y no solo a nivel químico y físico. Al quemarse los hidrocarburos del gu negro, al ser expuestos artificialmente a una llama abierta, este se comportará como petróleo, pero sus componentes de metales pesados se disiparán a otras densidades existenciales más altas, haciéndolos imposibles de derretir, de procesar, concentrar o manipular. Regresarán a su estado etérico. Sin embargo, los cristales permanecerán como un polvo blanco inerte y que no se combina con ningún otro elemento. El gu negro brota naturalmente del fondo marino a gran profundidad en las llamadas calderas volcánicas submarinas y es vertido a las corrientes marinas, en donde interactúa con los organismos de los mares. Dentro de las formas energéticas provenientes de otros planos existenciales y contenidas en los cristales con propiedades supermagnéticas, se encuentran las formas o moldes básicos para la manifestación de los componentes y el orden y posición de todos los componentes que forman el ADN de todas las especies nativas al planeta, siendo contenido dentro de su misma sangre planetaria, un arca energética de sus especies primogénitas. Estas especies son mayormente microorganismos nuevos que se desarrollan en las calderas geotérmicas marinas a gran profundidad y a gran presión y temperatura. El gu negro planetario está intrínsecamente relacionado con la formación o la manifestación de nuevas especies de vida desde el punto de vista más primordial. También está relacionado directamente con la habilidad del planeta para autorreparar el ADN dañado de todas las especies contenidas dentro de ella, sea o no que se hayan desarrollado originariamente en ella. Esto infiere una alta conexión entre la conciencia planetaria con la de todas y cada una de sus especies habitantes, creando una unidad o una consciencia interconectada dentro de dicho planeta, que a su vez estará interconectada energéticamente con otros planetas, y así sucesivamente, hasta formar la gran conciencia unificada o la fuente original. En otras palabras,
Todas las almas o almas están conectadas porque son la misma. En el caso de un planeta, todas las consciencias individuales que viven dentro de él funcionan como fractales o nodos que ya en conjunto formarán la conciencia total del planeta en cuestión. El Go negro, al contener el patrón base en forma de alta energía magnética y semietérica, organiza las estructuras moleculares del ADN de cada especie con la aplicación de una intención creadora y consciente, desde planos existenciales superiores, siendo esta la base de la formación o manifestación de materia orgánica nueva. Mas una especie ya existente y altamente consciente desarrollará sus propios procesos de manifestación y mantenimiento de su ADN, aunque al entrar en contacto con Go negro, este podría alterar el organismo de forma directa. En otras palabras, el Go negro es una sustancia semietérica con propiedades tanto materiales como de otras dimensiones y es, o se puede considerar, como una ventana, puerto o portal hacia otros planos existenciales. Debo mencionar que existen varias clases de Go negro, según su composición química y energética. Varía también de lugar en lugar de dónde se ha tomado la muestra, pero todo Go negro proviene del mismo planeta, tiene características mayormente similares o iguales. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.